Servidores judiciales, doctor Juan Carlos Peláez Serna, director seccional de la Rama Judicial de Antioquia, doctor Jorge Villegas, secretario general de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y director del Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la misma entidad, doctor Alberto Zuleta Londoño, árbitro nacional e internacional, y doctor Juan Pablo Cárdenas Mejía, árbitro nacional e internacional. Buenos días, tengan ustedes una cordial bienvenida. La jornada de capacitación que se realizará en el día de hoy tiene como objeto presentar el módulo para funcionarios judiciales de arbitraje nacional e internacional, elaborado conjuntamente por el Consejo Superior de la Judicatura a través de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y Confecámaras. El módulo lo podrán encontrar en los links que a continuación aparecen en pantalla, los cuales están disponibles en la página web de Confecámaras y en la biblioteca virtual de la Escuela Judicial. Pueden observar el link que les van a mostrar. Esta información se las haremos llegar para que puedan tener acceso al módulo. A continuación, el doctor Juan Carlos Peláez Serna, director seccional de la Rama Judicial de Antioquia, leerá unas palabras de la directora de la Escuela Judicial. Muy buenos días para todas y todos y todas las personas que nos acompañan en el día de hoy. A todos los servidores judiciales, al doctor Jorge Villegas, un saludo especial por la invitación, director del Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, al doctor Alberto Zuleta Londoño, árbitro nacional e internacional, a la doctora Mónica López Aramillo, asesora de la Vicepresidencia de Conciliación, Arbitraje y Gobierno Corporativo de Confecámaras, y a la doctora María Clara Mejía, jefe de la Unidad de Arbitraje, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Voy a leer, como lo dijo la doctora, el saludito que nos manda la doctora Mari Luceo Novoa, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, que no nos pudo acompañar en el día de hoy.
Respetado formador, doctor Alberto Zuleta Londoño, un afectuoso saludo y los más sinceros agradecimientos por hacer parte de la formación de la rama judicial. Apreciados magistrados, jueces, empleados judiciales y demás asistentes. El Consejo Superior de la Judicatura, a través de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, les extiende una cordial bienvenida y agradece su valiosa presencia y participación en este curso de formación en arbitraje nacional e internacional que se realiza en cooperación con Confecámaras. Este es un escenario académico que pretende, desde la formación judicial, brindar una capacitación para que los discentes adquieran las competencias que les permitan aplicar a casos concretos los distintos conocimientos jurídicos en materia de arbitraje nacional e internacional. En tal sentido, el día de hoy iniciaremos esta capacitación abordando temáticas como la importancia de los mecanismos alternativos de solución de conflictos en la justicia formal y el arbitraje nacional e internacional, entre otras que son de especial relevancia para el conocimiento de los asuntos de competencia de cada uno de los despachos judiciales de las diferentes especialidades en nuestro país. Para el Consejo Superior de la Judicatura, a través de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, la capacitación continuada de los funcionarios y empleados judiciales representa una importante labor con ocasión de la aprobación del Plan de Formación Vigencia 2019, aprobada por el Consejo Superior mediante acuerdo 11-265 de 14 de mayo del 2019. Resulta fundamental invitarles a considerar en cada una de sus actuaciones públicas y privadas la continua aplicación de altos estándares éticos y morales que constituyen un baluarte para el idóneo ejercicio de la labor que desempeñamos, la cual contribuye significativamente con el continuo mejoramiento de la Administración de Justicia. Muchas gracias y bienvenidos todos. Agradecemos al doctor Peláez su intervención. A continuación, invitamos al doctor Jorge Villegas, secretario general de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y director del Centro de Conciliación de la misma entidad, quien se dirigirá a ustedes. Muy buenos días para todos. Un saludo especial al doctor Juan Carlos Peláez, al doctor Alberto Zuleta, a la doctora Mónica López de Confecámaras, a la doctora María Clara Mejía, directora, jefe del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Medellín. Y a todos ustedes que nos han acompañado y han atendido esta invitación para compartir y socializar alrededor de estos temas de arbitraje nacional e internacional. Quería hacer una breve alusión a este sitio en el que hoy nos encontramos, una infraestructura puesta a disposición de los empresarios y de los demás grupos de interés de las cámaras de comercio, entre ellos la comunidad relacionada con todos los temas jurídicos. Las cámaras de comercio, por rol misional, tenemos la función de desarrollar estudios jurídicos y adicionalmente tenemos la función de administrar y operar los centros de arbitraje, conciliación y amigable composición y otros métodos alternativos de solución de conflictos. Esta fue una planeación que decidió la Junta Directiva de esta organización hace muchos años, más de 30 años, una planeación donde se hizo un ahorro juicioso de los recursos públicos provenientes del registro mercantil. Con esa planeación se ha entregado en diciembre del año pasado este centro de atención a los empresarios y, como les mencionaba, a los otros grupos de interés, entre los cuales están ustedes como juristas, como abogados, árbitros y conciliadores.
este esfuerzo en lo que es la parte de infraestructura debe ir ligada a otra serie de actividades y tareas que hemos venido realizando muy de la mano con la rama judicial. El año pasado tuvimos ya varias jornadas de formación para jueces en unos temas que hemos ido identificando en un trabajo que se hizo previamente con la doctora Gloria Lema, cuando estaba de presidente del tribunal. Y el año pasado tuvimos más o menos 4 jornadas de formación en temas registrales para los jueces, temas registrales, garantías mobiliarias, conciliación e insolvencia de persona natural no comerciante. Y recientemente tuvimos una jornada de capacitación en costumbre mercantil. Entonces, la idea y el ofrecimiento, le decía yo ahora al doctor Juan Carlos, es poner a disposición de ustedes estas instalaciones para efectos de seguir realizando eventos de tipo académico que sean de interés de ustedes en la rama judicial y que de alguna manera se van a revertir como beneficio para toda la comunidad empresarial y la comunidad en general. Finalmente, quiero concluir con el trabajo que se viene realizando a través de Confecámaras, que es la gremiación que reúne a las 57 cámaras de comercio del país. Cada una de ellas tiene independencia administrativa y presupuestal. Y Confecámaras nos agrupa como gremio y ha creado una vicepresidencia para la atención de todo el tema de métodos alternativos de solución de conflictos. De esas 57 cámaras, hay 53 cámaras que tenemos centros de conciliación y arbitraje. Entonces, Confecámaras ha venido trabajando en ese frente para seguir fortaleciendo todo lo que son los métodos alternativos de solución de conflictos. Y entre esos roles o entre esas funciones y actividades ha venido trabajando muy de la mano con el Consejo Superior de la Judicatura y con la Escuela Rodrigo Lara Bonilla. Y parte de ese trabajo es el que hoy se va a presentar a ustedes sobre arbitraje nacional e internacional y la próxima semana sobre conciliación en derecho. Y parte de ese trabajo que se realizó conjuntamente con magistrados, jueces, árbitros y conciliadores, un grupo más o menos de 130 personas, recogiendo experiencias y compartiendo experiencias alrededor de estos temas que se les va a presentar hoy. Entonces, les damos la bienvenida, nos ha gustado y ha sido bien interesante esta relación de trabajo con la rama judicial porque encontramos un elemento bien importante y ahora lo conversaba con el doctor Juan Carlos y ha sido el interés que ustedes han puesto en conocer de estos temas, en la capacitación, en la formación, porque esa es la forma de incentivarnos para seguir buscando otros temas para desarrollar y seguir socializando. Entonces yo creo que ahí tenemos ya unos muy buenos pilares para seguir trabajando y vuelvo y le reitero la disposición, el ofrecimiento para que en los temas que vayan identificando, no solamente en la utilización de este auditorio, sino en unas salas de capacitación, unas salas de formación que tenemos en el segundo piso, que están también a disposición de ustedes para cuando tengan algún evento o requieran una reunión especial, sea con personas de acá, de la región, del departamento o de otras partes del país. Tenemos ahí unos salones de capacitación dotados para esos efectos. Entonces ponemos a disposición todas nuestras capacidades para seguir trabajando con ustedes en pro de la socialización de estos temas jurídicos que son nuestro interés. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Villegas, por sus palabras. Damos inicio a esta jornada académica con el módulo de arbitraje internacional.
en el cual nos acompaña el doctor Alberto Zuleta Londoño, árbitro nacional e internacional. El doctor Zuleta Londoño es abogado y especialista en régimen contractual internacional de la Universidad de los Andes, máster en leyes de la Universidad de Harvard, miembro de las listas de árbitros de los centros de arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, Cámara de Comercio de Cali y Cámara de Comercio de Lima, autor de varios artículos académicos sobre arbitraje doméstico y arbitraje internacional. Doctor Zuleta, bienvenido y adelante. Muy buenos días. Muchísimas gracias a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, Confecámaras, a la Cámara, por el inmenso placer de venir a Medellín y el privilegio de dirigirme a funcionarios de nuestra rama judicial. Me ha correspondido tratar el tema del arbitraje internacional, que es un tema que se ha vuelto... Un segundo hasta que me aparezca el mouse allá arriba, en alguna parte. Es un tema que ha cogido una importancia grande. Es que me salga el mouse allá. Que me salga el mouse allá. En el país, porque hasta el año 96, el arbitraje internacional en el país era prácticamente inexistente. Listo. Por varias razones. Unas, de realidad económica, no había tantos negocios internacionales como hay hoy. Y otra, por razones regulatorias. La verdad es que la ley colombiana hasta el año 96 no mencionaba el arbitraje internacional. Y hasta el año 96, entre el año 90 y el 96, convivimos con una regulación un poquito contradictoria, que era, por un lado, Colombia era parte de la Convención de Nueva York, que la vamos a ver en un momento, y eso obligaba al país a reconocer en nuestro territorio los efectos de laudos dictados en el extranjero, por tribunales internacionales o domésticos, no importa. Pero por otra parte, había una sentencia de constitucionalidad expedida por la Corte Suprema de Justicia sobre una norma que, si mal no estoy, era el artículo 8º del decreto 2279, que decía, el artículo, que en el caso de arbitrajes internacionales los árbitros no necesitaban cumplir con los requisitos que se requieren para ser juez en Colombia, que eran los requisitos para los árbitros en los arbitrajes domésticos. Y esa sentencia, de alguna manera, como que proscribía el arbitraje internacional con sede aquí en el país, porque los árbitros tenían que ser abogados y tenían que ser colombianos, cosa que es rara en el arbitraje internacional, que todos los árbitros sean abogados del mismo país. En el año 96 se expide la ley 315, que es la primera ley de arbitraje internacional, y es una ley que fue una ley bien intencionada, con algunas disposiciones interesantes, pero primero fue una ley excesivamente breve, y tuvo, a mi manera de ver, un gran defecto, y es que para establecer la internacionalidad del arbitraje, es decir, para poder decir este arbitraje es internacional, uno de los criterios que se establecía es que las partes en el pacto arbitral hubieran dicho que el arbitraje era internacional y que además de eso se dieran otras condiciones. Y la verdad del asunto es que es muy raro que las partes de un contrato se tomen el trabajo de decir en la cláusula que el arbitraje es internacional. Eso no es algo que se acostumbre. Y por la vía de esa exigencia terminamos volviendo domésticos una cantidad de arbitrajes que, ausente ese requisito, habrían sido internacionales. En el año 2012 aparece la ley 1563 y, los vamos a ver ahorita, adopta unos criterios objetivos para establecer la internacionalidad del arbitraje. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una cantidad de arbitrajes que, independientemente de que las partes lo quieran o no, serán internacionales. Y por ser internacionales van a estar sujetos a unas reglas que, de acuerdo con la ley colombiana, son distintas a las reglas que tienen los arbitrajes domésticos. Y como de esos contratos hay muchos en el mercado, esos contratos les están empezando a llegar a todos los operadores jurídicos, a los jueces, a los tribunales arbitrales, a los centros de arbitraje y a los abogados.
Entonces, es importante tener en cuenta la regulación del arbitraje internacional para que cuando a una persona, independientemente de la calidad en que esté actuando, le aparezca un arbitraje, primero sepa distinguir si es doméstico o es internacional y segundo, si concluye que es internacional, sepa qué implicaciones y qué consecuencias tiene esa clasificación. Lo más difícil en el arbitraje internacional y lo más importante es el sistema de fuentes. Yo con mucho gusto les hago llegar esta presentación cuando terminemos. ¿Por qué? Porque precisamente como es internacional, es perfectamente posible que para unos asuntos toque mirar la ley de un país, para otros asuntos toque mirar la ley de otro país. Hay una serie de convenciones internacionales de las que uno oye hablar con frecuencia y sobre las que es necesario entender cuál es el papel que juegan. Y aquí es donde es más fácil perderse, porque el criterio para utilizar una fuente u otra fuente a veces no es tan evidente. Entonces, la primera diapositiva que ustedes ven aquí arriba está diseñada para tratar ese tema. El arbitraje internacional tiene una regla de oro, que es la que da el punto de partida del análisis jurídico, y es: la sede del arbitraje me determina cuál es el régimen de arbitraje. Cuando uno ve cláusulas arbitrales en contratos internacionales, son cláusulas iguales en muchas cosas a las cláusulas del arbitraje doméstico, las partes se comprometen a ir a arbitraje, etcétera, etcétera. Y dicen, la sede del arbitraje será Colombia, Ecuador, Chile, Estados Unidos. En el momento en que se dice eso, se está escogiendo el régimen jurídico del arbitraje. Toda cláusula arbitral que diga que la sede del arbitraje es la República de Colombia o cualquier ciudad al interior de la República de Colombia, y ojo que para efectos de arbitraje internacional da lo mismo que sea una ciudad o sea la otra. En arbitraje doméstico no, porque el recurso de anulación es ante los tribunales superiores y ahí sí es distinto si es en una ciudad que es en otra. Del arbitraje internacional, mientras diga la sede es Colombia, eso significa que el régimen jurídico de ese arbitraje es la Ley 1563 del 2012, expedida por la República de Colombia. Y eso es independiente de dónde sean las partes del arbitraje, de dónde se ejecute el contrato, de cuál sea la ley aplicable al contrato. Eso es independientemente de cualquier otra consideración. Entonces, lo primero que hay que saber es, cuando uno ve una cláusula arbitral y quiere saber cuál es el régimen de arbitraje para ese tribunal en particular, es la ley de arbitraje, no la ley de contratos, no la ley procesal civil, la ley de arbitraje de ese lugar. Entonces, en el caso de Colombia es la ley 1563 del año 2012. Siempre que yo tenga una cláusula arbitral que dice la sede es Colombia, se aplica la ley 1563. Si la cláusula dice la sede es Lima, el régimen de arbitraje de ese arbitraje es la ley de arbitraje peruana, no la colombiana. Lo que pasa es que la ley colombiana tiene unas breves disposiciones que se aplican para arbitrajes extranjeros, que tienen que ver con los efectos que esos arbitrajes puedan tener en nuestro país. Pero el régimen de arbitraje siempre empieza por el lugar de la sede. ¿Cuál es el marco jurídico que da lugar a la expedición de la ley 1563? ¿Y por qué son importantes estas convenciones? La convención más importante en materia de arbitraje es la Convención de Nueva York. Quiero tomarme un rato para explicarles. ¿Sí? Bueno. Y esto es muy importante porque uno oye hablar con frecuencia que la Convención de Nueva York es una convención sobre arbitraje, que es la ley más importante, la convención más importante que hay sobre arbitraje. Todo eso es cierto. Pero la Convención de Nueva York no se aplica realmente a los arbitrajes. La Convención de Nueva York, lo vamos a ver ahorita, se aplica a los pactos arbitrales
y se aplica a los laudos. Pero a lo que va en la mitad, que es el trámite arbitral, a eso no se le aplica la Convención de Nueva York. ¿Y por qué existe la Convención de Nueva York? Porque había una disparidad grande en el mundo a finales del siglo XIX, principios del XX, sobre el régimen jurídico que tenían los pactos arbitrales. Había unos países que establecían unos requisitos para el pacto arbitral, otros países establecían otros, unos establecían unos efectos, otros establecían otros. Hubo una época en Francia, por ejemplo, en la que no era posible pactar arbitraje para controversias futuras, entonces la cláusula compromisoria como la conocemos pues no tenía ningún efecto, solamente se podía pactar arbitraje para controversias ya existentes, en fin. Y llegó un momento en que dijeron, mire, ¿por qué no unificamos el régimen del pacto arbitral? Es decir, del compromiso mediante el cual las partes deciden ir a arbitraje y renunciar a la justicia ordinaria. Entonces eso fue lo primero que se hizo y la Convención de Nueva York tiene unas disposiciones sobre la validez del pacto arbitral y sobre los efectos del pacto arbitral. Hoy en día hay 160 países, creo, que son partes de la Convención de Nueva York. Entonces, digamos que el tema ha ido ganando uniformidad. Y el segundo problema era que las reglas que existían para que un país reconociera en su territorio un laudo expedido en otro eran distintas en todas partes. Entonces, en un país eran unas, en otro país eran otras. Llegó un momento en que alguien dijo, oiga, ¿por qué no tratamos de unificarlas? Sobre eso, en Europa hubo dos convenciones internacionales, una sobre pactos arbitrales, otra sobre laudos, y finalmente se llegó a la Convención de Nueva York. Pero fíjense lo interesante. Con lo que les he dicho hasta ahora, el arbitraje internacional no es derecho internacional. Cada país tiene su propio régimen de arbitraje, tanto para arbitrajes domésticos como para arbitrajes internacionales. Hay países que tienen un solo régimen para todos los arbitrajes. Nosotros tenemos uno y uno, cosa que yo creo que es en términos generales positiva. Entonces, la Convención de Nueva York hizo una cantidad de cosas que terminaron siendo las responsables de que fuera un instrumento internacional tan exitoso. La primera es, en el artículo 7, estableció una especie de principio de favorabilidad, diciendo cualquier país podrá tener condiciones más favorables a las establecidas en esta convención, y ello no será violatorio de la convención. Es decir, un país puede tener una ley que diga sobre el pacto arbitral y sobre el reconocimiento de laudos algo distinto de lo que dice la Convención de Nueva York, sin violarla, siempre y cuando sea más favorable al arbitraje. Entonces, la Convención de Nueva York se vuelve un estándar mínimo, en el sentido de que yo puedo como país tener requisitos distintos mientras sean menores. Lo que no puedo tener es requisitos mayores ni para la validez del pacto, ni para reconocer el laudo en mi territorio. Entonces eso es lo primero sobre la Convención de Nueva York. Es una convención para asegurar la uniformidad sobre la validez y los requisitos del pacto arbitral y el reconocimiento de laudos extranjeros en el territorio. Nuevamente, no es sobre el trámite arbitral mismo. Un árbitro nunca se ve enfrentado a la Convención de Nueva York. Convención de Nueva York en el fondo es una convención sobre arbitraje, pero para jueces. Y un tema muy importante, y es la Convención de Nueva York adopta un criterio de territorialidad. La Convención de Nueva York, en el título, dice que es una convención para el reconocimiento de laudos extranjeros, no laudos internacionales. Ojo. Uno oye con mucha frecuencia la expresión laudos internacionales. Esa expresión es jurídicamente imprecisa. Todo laudo, de acuerdo con la Convención de Nueva York, tiene una nacionalidad. Y esa nacionalidad es la del país donde se expidió. El país donde tiene la sede el tribunal que lo expidió. ¿A qué se refiere la gente cuando dice laudo internacional? Normalmente se refiere a laudos expedidos por tribunales arbitrales internacionales. Pero ojo, el internacional es el tribunal, no el laudo.
Entonces, en el caso de un arbitraje internacional con sede en Colombia, comparado con un arbitraje doméstico con sede en Colombia, cada uno expide un laudo, los dos son laudos colombianos. No tienen naturaleza ni características distintas por el uno haber sido producido por un tribunal internacional y el otro haber sido producido por un arbitraje doméstico. ¿Para qué se hace la distinción entonces? Porque las reglas para expedir uno y otro sí son distintas. En el uno se pueden hacer una cantidad de cosas que en el otro no se pueden hacer, pero dictado el laudo, son dos laudos colombianos. Entonces, ¿cuál es la regla de la Convención de Nueva York? Muy bien, si usted es un país distinto al país donde se expidió el laudo y alguien quiere ejecutarlo en su país, usted tiene que decir mediante un trámite de exequatur si ese laudo se puede o no ejecutar en su país. Entonces, resumen sobre la Convención de Nueva York. Es una convención para unificar requisitos y efectos del pacto arbitral y unificar las condiciones en que circulan internacionalmente los laudos arbitrales. Principio sobre el que está basado es el principio de territorialidad y parte de la base de que todo laudo tiene una nacionalidad. Bien, entonces uno oye incluso grandes expertos hablar de laudos internacionales, lo dicen porque decir laudos internacionales es más cortico que decir laudos expedidos por tribunales internacionales con sede en Colombia. Entonces, como es más cortico decir laudos internacionales, dicen laudos internacionales, entendamos que en estricto sentido laudos internacionales, salvo por el caso del CIADI que lo vamos a ver al final, no existen. Todo laudo tiene una nacionalidad, el internacional es el tribunal arbitral que lo dictó. Las convenciones de Panamá y Montevideo son de alguna manera auxiliares. La Convención de Panamá se dictó en el marco de la OEA, somos miembros únicamente los países latinoamericanos, y es en muchas cosas una réplica de la Convención de Nueva York. La verdad es que no hay grandes diferencias entre la una y la otra, y en el tema específico de las causales para negar el reconocimiento de un laudo extranjero son idénticas. Y la de Montevideo se aplica subsidiariamente a la de Panamá. Entonces, cuando miremos los arbitrajes con sede en Colombia, tenemos que tener presente que lo que estamos aplicando es la ley 1563 y que esa ley 1563 la expidió el Estado colombiano en cumplimiento de las obligaciones internacionales que adquirió en la Convención de Nueva York y en la de Panamá y en la de Montevideo. Y finalmente, en el caso del arbitraje de inversión, la Convención de Washington en algunos casos juega un papel importante. Eso lo vamos a ver al final de la charla de hoy. Pero este es el marco jurídico del arbitraje internacional. Entonces, como regla general, para yo saber cuál es el régimen de arbitraje, el régimen jurídico de un arbitraje, la ley de arbitraje del país que le sirve de sede a ese arbitraje. Y lo vamos a ver, la sede es un concepto jurídico, es un vínculo jurídico que se establece entre un tribunal arbitral y un determinado país. No es un concepto físico. Los arbitrajes internacionales hoy en día se hace todo por correo, salvo la audiencia al final, que a veces se hace en el país de la sede, pero muchas veces no, porque muchas veces las partes escogen como sede un país y resulta que todos los árbitros son de otro y termina uno haciendo la audiencia en el país donde está el presidente, donde está una de las partes. No implica que el tribunal tiene que sesionar allá. Lo que implica es que se ha escogido un régimen jurídico, lo vamos a ver ahorita en más detalle, que es el propio de ese lugar. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque le da a uno un punto de partida. Aquí hay una cantidad de fuentes, están las convenciones, está la ley 1563, ahorita vamos a hablar de la ley modelo de UNCITRAL, y tiene uno un problema de arbitraje internacional y dice, ¿yo por dónde empiezo? Empiece por la ley 1563, por la ley de la sede, porque esa es la que se le aplica al arbitraje. Y si es un arbitraje con sede en otro país, pues habrá que aplicar esa y eso tocará solo tangencialmente con Colombia. Bien, entonces vamos a los criterios de internacionalidad del arbitraje. Estos son criterios que están en la ley 1563. Por lo tanto, se aplican a arbitrajes cuya sede es Colombia. Una compañía colombiana bien puede celebrar un negocio con una compañía turca y escoger como sede Perú para el arbitraje, caso en el cual nada de esto se aplicará.
porque no es la nacionalidad de las partes la que le dice a uno cuál es la ley que se aplica, sino la sede que se escogió para el arbitraje. Toda cláusula arbitral que diga que el arbitraje es en Colombia, tendrá que mirar el juez o el centro de arbitraje o el tribunal mismo estos criterios para decir este arbitraje es internacional o este arbitraje es doméstico. ¿Y eso por qué es importante? Porque, me paso un momento, hay una cantidad de cosas que en arbitraje internacional se pueden hacer, están ahí arriba, que en arbitraje doméstico no. Entonces, para efectos de establecer cómo va a funcionar el arbitraje, lo primero que necesito saber es si es internacional o es doméstico. En unos casos es muy fácil, en otros casos es menos fácil. Nosotros en Colombia tomamos dos causales de internacionalidad que están en la ley modelo que sacó UNCITRAL. Ahorita hablamos un poquito de la ley modelo. Y otra que sacamos del derecho francés. Hago un paréntesis sobre la ley modelo de UNCITRAL. ¿Qué es y por qué es importante? Este es un tema muy interesante. Volvemos al tema de que el arbitraje internacional no es derecho internacional. Cada país tiene su propio régimen. Nuestro es la ley 1563. Entonces, dentro de los esfuerzos de armonización que se han hecho, la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional expide leyes modelo, que son sugerencias para que los países las adopten parcial o totalmente, para que empecemos a conservar nuestra autonomía, pero a parecernos lo más posible. Es finalmente lo que consiste la armonización. La ley modelo de UNCITRAL reúne la práctica arbitral de muchísimos países a lo largo de muchísimos años, y hoy en día hay un consenso general en cuanto a que esa es una ley que refleja los principios del derecho mercantil internacional en materia de solución de controversias. Y es más o menos un lugar común decir que un país cuya ley de arbitraje es la ley modelo o se parece a la ley modelo es un país que tiene un buen régimen de arbitraje. Nuestro régimen de arbitraje internacional es prácticamente la ley modelo, no es idéntico, tiene unas diferencias y unas de esas diferencias están en la internacionalidad del arbitraje. ¿Cuál es la regla de oro en materia de internacionalidad del arbitraje? Si las partes del contrato, en el momento de celebrar el contrato, tienen su domicilio en estados distintos, el arbitraje es internacional, punto. Si uno está frente a un contrato donde hay una parte de un estado y otra parte de otra, de acuerdo con la ley colombiana, ese arbitraje es internacional sin necesidad de análisis adicionales. Eso es suficiente para que el arbitraje sea internacional. No importa dónde se ejecuta el contrato, no importa en qué consiste el contrato, no importa la nacionalidad de las partes, importa es el domicilio, de manera que ahí el arbitraje es internacional. Pero no obstante esa regla, hay otras tres reglas, perdón, dos, no, son tres, que permiten que el arbitraje sea internacional aún en eventos en que las compañías o las partes tengan su domicilio en el mismo estado. Entonces, nuevamente, tomamos la causal primera. Si las partes tienen al momento de celebración del acuerdo su domicilio en estados diferentes, es internacional, no hay que mirar nada más. ¿Cuándo pasa uno a la segunda? Pues cuando la primera no se aplica, es decir, cuando las partes tienen su domicilio en el mismo estado. Pero los casos en que las partes tienen el domicilio en el mismo estado, pero el cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones se produce en otro estado, ese arbitraje es internacional también. Y ojo, que estos criterios giran en torno al contrato y no a la disputa. Puede ser un contrato en el que se ejecuten obligaciones fuera de Colombia, eso hace que el arbitraje sea internacional, aun si la disputa versa sobre las obligaciones que se cumplían en Colombia. Y siempre que uno mira los criterios de internacionalidad de una ley de arbitraje debe fijarse si se están refiriendo a la disputa o al contrato. La ley colombiana se refiere al contrato. O el lugar con el cual el objeto del litigio tenga una relación más estrecha.
Hay unos casos en los que el objeto, y este sí es el del litigio, tiene una relación estrecha con un país distinto al país donde las partes tienen su domicilio. En ese caso, la ley colombiana considera que el arbitraje es internacional. Y finalmente, se adoptó una causal de internacionalidad que viene del derecho francés y sobre el que ha habido alguna resistencia internacionalmente, porque es una causal vaga y por esa razón difícil de aplicar, que dice, aun si no se da ninguna de estas condiciones anteriores, porque si sí se da, pues ya tenemos nuestra causal de internacionalidad, es posible que la controversia afecte los intereses del comercio internacional. La ley colombiana y la mayoría de leyes de países, digamos, que están insertos en este sistema, no dicen qué es un contrato internacional o qué es una relación jurídica internacional. Normalmente lo que se ha entendido es, mientras yo tenga bienes, servicios o dinero cruzando fronteras, estamos frente a una relación internacional. Y eso es al margen de todos los demás criterios. Esta es una causal de internacionalidad que va a requerir desarrollo jurisprudencial en el país. Hay un desarrollo jurisprudencial importante en Francia que seguramente será referente. Y en el proyecto de ley de reforma de la ley 1563 que se acaba de someter a consideración del Congreso, se hace la puntualización que les acabo de hacer, y es que debe entenderse por intereses del comercio internacional aquellos eventos en los que hay dinero, servicios o bienes cruzando fronteras. Pero estas son las causales de internacionalidad que tiene la ley colombiana. Problemas. Uno de los que ha sido más difíciles de resolver es, cuando las sociedades extranjeras tienen sucursales establecidas en el país. No ha sido fácil determinar cuándo es internacional y cuándo es doméstico. ¿Por qué? Porque la regla, primero, ha generado algunas diferencias de interpretación. Entonces, lo que dice la ley 1563 es, si una de las partes tiene más de un domicilio, para efectos de la internacionalidad del arbitraje hay que tener en cuenta el domicilio que guarde una relación más estrecha con el acuerdo de arbitraje. Entonces hay gente que dice, sí, pero es que el domicilio de la sociedad es el de la sociedad y no el de la sucursal. Entonces hay que tener en cuenta es la sociedad. Finalmente, las sucursales no son sujetos de derechos, las sucursales no se obligan, las sucursales son sencillamente brazos de las sociedades matrices. Luego, para todo efecto práctico, el contrato se está celebrando con una sociedad extranjera, que la sociedad extranjera lo haga mediante el brazo que tiene establecido en Colombia, pues no le quita que sigue siendo una sociedad extranjera, luego el arbitraje debería ser siempre internacional. Si ustedes revisan el documento preparado por el doctor Juan Pablo Cárdenas, él hace toda una explicación de cómo se llegó a ese criterio, y es la ley modelo de UNCITRAL usa ese criterio, pero no utiliza la noción de domicilio, sino la de establecimiento. Por razones que él explica en la lectura, en Colombia se adoptó la del domicilio, pero finalmente lo que se quiso en la ley 1563 era darle prioridad a la sucursal y al domicilio de la sucursal, cuando era la sucursal la que estaba realmente participando en el negocio. Y desde ese punto de vista, muchos arbitrajes en los que intervenían sociedades extranjeras serían arbitrajes domésticos, porque esas sociedades tenían sucursales establecidas en el país. Esa discusión no se ha saldado jurisprudencialmente, y en el proyecto de ley que se está sometiendo a consideración del Congreso, creo que se sometió la semana pasada o la antepasada, hay una puntualización para que el criterio de internacionalidad sea más sencillo, para que sea más fácil determinar en esos casos si es o no internacional el arbitraje. Lo más allá de esa discusión, ustedes podrán darse cuenta que las causales B, las dos que están en la B y la C, generan una cantidad de problemas interpretativos. El único problema interpretativo
de la que está en la A realmente es el atinente a las sucursales. Por lo demás es claro, tengo sociedades de países distintos, mi arbitraje es internacional. Si hay preguntas, háganlas tranquilos. ¿Hay alguna pregunta? Veo una escasez de interés por los puestos de adelante, se llenaron de últimos. Pero pues la idea es que tengamos un diálogo sobre esto, pues estos son unos temas pues que tienen, digamos que dan para mucha discusión. Entonces, lleguemos a la nuez del problema y es, ¿qué importa si es internacional o es doméstico? Importa por todas esas razones que aparecen arriba. Cuando un arbitraje con sede en Colombia es internacional, puede ser árbitro cualquier persona. No tiene que ser colombiano, no tiene que ser abogado. Y no digo no tiene que ser abogado colombiano, no tiene que ser abogado. En el arbitraje internacional se permiten fallos en derecho dictados por personas que no son abogadas. Eso en el arbitraje doméstico no es permitido. 2. La libertad para pactar la ley aplicable al contrato y al pacto arbitral. Ahorita vamos a dedicarle un tiempo a las dos cosas. En el arbitraje internacional, las partes tienen absoluta libertad, de acuerdo con lo que dice nuestra ley de arbitraje, para pactar cualquier ley aplicable al contrato. 3. Los recursos que proceden contra el laudo. En el caso del arbitraje doméstico hay recurso de anulación, hay recurso de revisión. En el caso del arbitraje internacional, solamente el de anulación. La competencia para resolver el recurso de anulación. En el caso del arbitraje doméstico son los tribunales superiores o los tribunales superiores de distrito judicial en el caso de los arbitrajes privados, Consejo de Estado en el caso de los arbitrajes con entidades del Estado. En el caso del arbitraje internacional es la sala de casación civil para los arbitrajes privados y la sección tercera en pleno del Consejo de Estado para los que involucran entidades estatales. Las causales de anulación también son diferentes en uno y otro caso. El idioma del procedimiento. Los arbitrajes internacionales normalmente incluyen más de un idioma, porque uno es el idioma del procedimiento y 2, para efectos logísticos, muchas veces se dice que los documentos pueden presentarse en el idioma en que estén, si es uno de determinados idiomas, para que las partes no tengan la carga de tener que traducir una cantidad muy grande de documentos. Entonces, eso se puede hacer cuando los árbitros que uno escogió hablan esos idiomas, cuando no, pues toca traducir los documentos, pero esa libertad para escoger el idioma no existe en el arbitraje doméstico. Y me brinco un punto y me voy al final. Esto ya lo dijimos al principio. No hay una diferencia en la nacionalidad del laudo. Ojo. Todas estas diferencias que hay en cuanto al tribunal mismo no generan una diferencia frente a la nacionalidad del laudo. El laudo que expide un tribunal internacional con sede en Colombia es un laudo colombiano. Y el laudo que expide un tribunal nacional en Colombia es otro laudo colombiano, que para efectos de ser reconocidos y ejecutados en el exterior tendrán el mismo régimen. Miremos en detalle algunas de estas diferencias que son importantes. La ley aplicable al contrato y al pacto arbitral. Si uno mira las reglas a las que están sometidas las cortes estatales para efectos de determinar la ley aplicable a un contrato que toca con varios países, hay unas reglas en la ley de cada foro, unas reglas en Colombia para el juez colombiano, otras en Ecuador para el juez ecuatoriano, otras en Chile para el juez chileno, que dicen, caso del artículo 869 del Código de Comercio, contrato celebrado en el extranjero, ejecutado en el país, se rige por la ley colombiana. El artículo 1328, el de la agencia mercantil, ese tiene un régimen un poquito distinto, pero finalmente es lo mismo, es una regla de conflicto sobre cuál es el derecho sustancial aplicable al contrato, dice lo mismo que el 869, si se ejecuta en Colombia es la ley colombiana. Los tribunales arbitrales no están sujetos a esas reglas. Y siempre que uno ve este nivel de flexibilidad y de libertad que tienen los tribunales arbitrales, tiene que acordarse que los tribunales arbitrales solamente deciden sobre cuestiones que son transigibles. Y de ahí la gran flexibilidad del régimen jurídico que les aplica.
son derechos sobre los que las partes pueden disponer. De manera, si yo puedo disponer completamente de un derecho, puedo renunciar a él. Puedo hacer algo que algunos dirían es renunciar parcialmente a él, y es sujetarlo a un régimen jurídico que me ofrezca menos garantías de las que me ofrecería el régimen jurídico que tiene ese contrato por fuera del marco del arbitraje. Entonces, eso explica en buena razón esta flexibilidad de los tribunales arbitrales internacionales. Hoy en día, la mayoría de los regímenes de arbitraje internacional, es decir, la ley de arbitraje de cada país, dice que las partes pueden escoger libremente el derecho aplicable al contrato. Y esa libertad es absoluta dentro de los límites del orden público internacional colombiano. Lo vamos a ver. Pero por fuera de los límites del orden público internacional colombiano, la libertad es absoluta. No existe un requisito de que la ley que las partes escojan guarde algún tipo de relación ni con el contrato, ni con las partes, ni con la controversia. Esa aclaración es importante porque en el tráfico internacional de bienes y servicios hay una serie de lugares que tienen unas leyes especialmente desarrolladas para ciertos tipos de negocios. Entonces, en materia petrolera, el estado de Texas en los Estados Unidos, por ejemplo, o algunas leyes de algunas provincias en Canadá se utilizan con frecuencia porque ya hay muchos negocios petroleros, entonces pues la ley en esa materia es muy desarrollada. Entonces, es perfectamente posible que entre compañías que no tienen nada que ver con los Estados Unidos pacten la ley del estado de Texas para un contrato que se ejecuta en cualquier país latinoamericano, entre dos países latinoamericanos. ¿Por qué la ley de Texas? Porque es un negocio petrolero. Lo propio pasa con normas marítimas, por ejemplo, del Reino Unido, en fin. Entonces, esa libertad se tiene en el arbitraje internacional. En el arbitraje doméstico no. En el arbitraje doméstico, en términos generales, los árbitros tienen que hacer lo mismo que tienen que hacer los jueces a los que les llegaría la controversia en ausencia del pacto arbitral. Aquí hay una distinción muy importante que hacer, y es la que está en la penúltima viñeta. La pregunta, ¿son las partes libres de determinar si el arbitraje es nacional o internacional? La respuesta en la ley colombiana hoy es tajantemente no. Hoy en día, la voluntad de las partes no juega ningún papel en la determinación de la internacionalidad del arbitraje. En la ley 315 sí lo jugaba, porque en la ley 315 decía es internacional si las partes dicen que lo es y además, y venían unas causales parecidas a estas. Hoy en día, la voluntad de las partes no juega absolutamente ningún papel en la determinación de la internacionalidad del arbitraje. Pero es importante tener en cuenta eso que quiere decir. Porque es que la ley colombiana, la ley 1563, tanto en el arbitraje nacional como en el arbitraje internacional, le da libertad a las partes para escoger el procedimiento. ¿Y eso qué quiere decir? Que en teoría, de hecho no en teoría, en la práctica se ve, en un tribunal nacional se puede escoger un procedimiento propio del arbitraje internacional. Y en un tribunal internacional se puede escoger un procedimiento propio del arbitraje nacional. No existe en Colombia ninguna restricción para que en un arbitraje que es internacional, porque las partes están en estados distintos, digan esto se regirá por la sección de arbitraje nacional de la ley 1563. Ese pacto es perfectamente válido, pero tiene unas limitaciones. Y las limitaciones son estas. Claro, yo puedo coger un arbitraje doméstico y decir, le voy a aplicar el procedimiento del arbitraje internacional, el procedimiento. Lo que no puedo es ponerle árbitros extranjeros. Lo que no puedo es cambiar las causales de anulación contra el laudo. Lo que no puedo es hacer el procedimiento en un idioma distinto al español. Entonces, para efectos de estos temas que aparecen en la pantalla, las partes tienen que ceñirse a el carácter doméstico o internacional que objetivamente hablando tenga el tribunal. Las partes no pueden escoger
Voy a someter este tribunal a todas las reglas del arbitraje internacional, no obstante que es un arbitraje doméstico, entonces voy a tener las causales de anulación propias del arbitraje internacional, mi recurso de anulación va a ser en la corte y no en el tribunal, voy a hacer el procedimiento en inglés. Eso no lo pueden hacer porque es un tribunal doméstico. Ahora, si les gusta el procedimiento como tal, que vamos a ver es bien distinto en el arbitraje internacional que en el nacional, eso sí lo pueden hacer, pero esto no. Entonces, uno oye muchas discusiones de gente que dice, no, pero es que la ley dice que yo puedo escoger libremente el procedimiento, entonces yo puedo coger un arbitraje nacional y volverlo internacional. Esas son dos cosas distintas. Una cosa es coger un arbitraje nacional y ponerle procedimiento de arbitraje internacional. Y otra cosa es volverlo arbitraje internacional. ¿Y cuál es la diferencia? Que en lo primero hay una serie de cosas que no puedo hacer, que son las que están ahí. No puedo cambiar los requisitos para ser árbitro, no puedo cambiar, se me olvidó poner ahí la manera de escoger los árbitros. Hay una cantidad de cosas que no puedo cambiar. ¿Por qué la manera de escoger los árbitros? En el arbitraje nacional en Colombia, los árbitros se escogen o de común acuerdo por las partes o por un tercero en la forma que lo dice la ley, que es mediante sorteo por las listas de arbitraje. En el arbitraje doméstico en Colombia no hay árbitros parte. Ese ejercicio que cada uno nombra uno y el tercero lo nombra el centro de arbitraje o lo nombran entre esos dos, eso en arbitraje doméstico no se puede hacer. Entonces, nuevamente, si el arbitraje es doméstico, yo puedo decir muy bien, escojo el procedimiento de la Cámara de Comercio Internacional, fantástico. Pero ese procedimiento, por ejemplo, tiene un artículo que dice que los árbitros son árbitros parte, salvo que las partes pacten otra cosa. Esa norma de ese procedimiento arbitral viola una norma imperativa colombiana y eso sí no se puede usar. ¿Por qué? Porque en Colombia, para el arbitraje doméstico, no se puede tener árbitros parte. Entonces, esta distinción es muy importante. Nuevamente, hemos visto los criterios para establecer cuándo el arbitraje es nacional y cuándo es internacional y cuáles son las consecuencias. Las consecuencias son estas diferencias que aparecen acá. Y estas diferencias no se pueden borrar por la vía de escoger un determinado procedimiento. Eso es todo lo que estoy tratando de decirles. Entonces, el arbitraje sea internacional, se pueden hacer todas estas cosas. Si no es internacional, no puedo hacer ninguna de esas cosas. ¿Puedo cambiar el procedimiento? Sí, mientras no cambie nada de eso. Porque es que esas son disposiciones imperativas de la ley colombiana. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ya iba a pedir. Muchas gracias. Bien. Sí, muchas gracias. Bien. Arbitrajes hay de 3 tipos en general, según el objeto. El tercero se ve muy poco y el segundo se ve mucho menos que el primero. El primer tipo es el arbitraje comercial, que es en esencia el arbitraje que nace de contratos. Cuando yo estoy discutiendo el cumplimiento o el incumplimiento o la validez de un contrato, eso es arbitraje comercial. Las partes son o comparecen a esos arbitrajes como partes de un contrato, normalmente. También se puede tener arbitraje por relaciones extracontractuales, previo compromiso, en fin. Pero en términos generales, mientras estamos hablando de actores en el mercado, sean públicos o privados, que actúan mediante contratos, estamos hablando de arbitraje comercial. Ese es el arbitraje que vemos todos los días. El arbitraje de inversión es un arbitraje que es relativamente nuevo, en el país es muy nuevo. A Colombia no le han dictado todavía laudos en materia de inversión, creo que le iban a dictar uno en estos días. Y es un arbitraje en el que las partes son un inversionista extranjero y un país. Ojo, no una entidad pública, es el país.
no es la nación. Cuando en un arbitraje comercial, mediante un contrato, se va a demandar al Estado colombiano, se demanda a una entidad estatal colombiana, se demanda a la nación o se demanda a la entidad descentralizada de que se trate. En el arbitraje de inversión es la República de Colombia o el Reino de España o la República de Chile, es una de las partes que fue receptor de una inversión, que se comprometió a tratar esa inversión de una determinada manera, y hay un inversionista que está reclamando que ese compromiso de tratar esa inversión de una determinada manera fue incumplido. Ese es el arbitraje de inversión. El arbitraje comercial, como les digo, es para todo efecto práctico del que vamos a hablar durante el 80% de la charla de hoy y del que hemos venido hablando hasta ahora. Y el arbitraje entre estados, ahí lo menciona el doctor Juan Pablo en el libro de él, es un mecanismo que con muy poca frecuencia hoy en día a veces los estados escogen para resolver problemas entre ellos. Entonces el problema que tuvimos con Nicaragua sobre las aguas marinas y submarinas alrededor de San Andrés, que lo resolvió la Corte Internacional de La Haya, hubiéramos podido los colombianos y los nicaragüenses someter eso a decisión de un tribunal arbitral. Eso hoy en día se hace menos. Y yo sobre ese tema no sé absolutamente nada. Bien. Entonces, hasta que cambiamos de tema, estamos hablando de arbitraje comercial. El arbitraje comercial, vamos a ver que el de inversión también, pues el arbitraje comercial puede ser institucional o puede ser independiente. Y hay otras clasificaciones, ustedes las conocen, puede ser en derecho, puede ser en equidad, en fin. Institucional e independiente es importante porque esta es una distinción frecuente. Institucional es el que es administrado por un centro de arbitraje y ese es el que en Colombia usamos. Aquí se puede usar el arbitraje independiente, se ha podido desde pues hace muchas décadas, pero no se usa. ¿Y el arbitraje independiente cómo funciona? Sin centro de arbitraje. Entonces es un arbitraje que tiene unas reglas, hay unas que están en la ley, uno puede usar esas, y hay unas entidades, entre ellas la UNCITRAL, que expiden reglamentos y dicen, mire, usted tiene un arbitraje independiente, si quiere sométalo a estas reglas, entonces en la cláusula se puede pactar. Pero no pasa por un centro de arbitraje, entonces los árbitros se nombran de una determinada manera, para notificar la demanda uno no va al centro de arbitraje, sino le pide una cita al señor y se la entrega en la oficina o se la radica en la oficina. No existe un centro de arbitraje en la mitad. La mayoría de esos arbitrajes se rigen por un reglamento que tiene la UNCITRAL para arbitrajes independientes. En Colombia se usa muy poco, en Perú, por ejemplo, se usa mucho. Nosotros normalmente utilizamos centros de arbitraje. Yo he usado muy poquito arbitraje independiente y siempre he sido la teoría de que si uno puede tener un centro de arbitraje que le ayude con tantas cosas, pues no veo para qué va a prescindir de él. ¿Cuáles son los centros de arbitraje más utilizados para arbitrajes tanto nacionales como internacionales? Aquí en el país, pues son los de las cámaras de comercio de Bogotá, Medellín y Cali. De Barranquilla también se usa bastante, Cartagena está empezando a meterse un poquito en el mercado. Hay otros, Fenalco tiene uno, en fin. Un centro de arbitraje, una entidad administradora, es un prestador de un servicio. Cuando yo digo este arbitraje será administrado por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, estoy contractualmente contratando a la Cámara para que me preste un servicio. No existen limitaciones nacionales o territoriales para escoger a alguien para que preste ese servicio. Yo puedo perfectamente, en una controversia entre compañías colombianas, escoger como entidad administradora un centro de arbitraje extranjero. En muchos países se hace. En Brasil, por ejemplo, Brasil es el tercer país en que más arbitrajes tiene la Cámara de Comercio Internacional de París. Hay una cantidad. ¿Por qué no usan las entidades brasileñas? No sé. Pero les gusta la Cámara de Comercio Internacional y es el tercer país en el mundo en el que hay más arbitrajes administrados por la Cámara de Comercio Internacional de París.
Y la mayoría, curiosamente, son arbitrajes domésticos. Nuevamente, no existe una restricción jurídica para que incluso en un arbitraje doméstico sea administrado por una entidad extranjera. La administración de un arbitraje, repito, es la prestación de un servicio, no es más. Entonces, dos colombianos pueden pactar que el arbitraje sea administrado por la Cámara de Comercio Internacional de París, y eso es perfectamente válido dentro de la regla que está en la Ley 1563, según la cual las partes son libres de pactar el procedimiento. ¿Por qué en Colombia no hacemos esto? Pues porque nuestros centros de arbitraje funcionan bien. Entonces, ¿yo para qué me voy a sentar a hacer una cosa en dólares con unos señores parqueados en París cuando lo puedo hacer igual de bien o mejor aquí? Pero eso es muy importante tenerlo en cuenta, y se los digo porque hay mucha gente que confunde eso con la internacionalidad del arbitraje. Y hay gente que entonces, cuando en la cláusula ve Cámara de Comercio Internacional de París, dice ¡pum! Arbitraje internacional. Eso no tiene nada que ver. La Cámara de Comercio o el centro de arbitraje que se escoge para administrar el arbitraje no tiene incidencia en la internacionalidad del arbitraje. La internacionalidad del arbitraje, cuando tiene sede en Colombia, el arbitraje se determina como ya lo vimos. Y dentro de la libertad que tienen las partes para pactar el procedimiento, pueden escoger cualquier centro administrador. Es más, jurídicamente hablando, no existe ninguna restricción para que dos compañías o dos personas de una ciudad en Colombia escojan como entidad administradora la Cámara de Comercio o el centro de arbitraje de otra ciudad. Yo puedo tener un arbitraje con sede en Cali, administrado por la Cámara de Comercio de Medellín, y no pasa nada. ¿Qué quiere decir que tenga sede en Cali si lo está administrando la Cámara de Comercio de Medellín? Que el recurso de anulación lo va a resolver el Tribunal Superior del Valle del Cauca, no el de Antioquia. Porque es que la sede del tribunal arbitral es Cali. ¿Y por qué escogieron como entidad administradora la Cámara de Comercio de Medellín? Porque les gustó más. Parece que tiene mejores árbitros en la lista, les parece que funciona mejor. Entonces, es muy importante tener eso en cuenta. La institución administradora no tiene ninguna implicación jurídica. Es lo que le estoy tratando de decir. Porque uno lo ve, pero ¿cómo va a ser nacional ese arbitraje si el administrador es un instituto de arbitraje por allá en Texas? No pasa nada. Y pasa con alguna frecuencia, pasa más en los negocios internacionales, que se escogen centros de arbitraje de países que no tienen nada que ver ni con las partes ni con la controversia. Pero nuevamente, la escogencia de un determinado centro que administra un arbitraje no tiene absolutamente ninguna implicación jurídica. Lo que pasa es que normalmente, en las cláusulas nuestras, las cláusulas domésticas, uno no pone el tribunal tendrá su sede en. Uno pone eso en los arbitrajes internacionales, en los nacionales no. Y se ha entendido desde siempre que cuando yo escojo para administrar el arbitraje la Cámara de Comercio de una ciudad, estoy escogiendo esa ciudad como sede. Pero eso es una interpretación de la cláusula. Eso no es que por ley sea así. Eso no es que necesariamente utilizar un determinado centro de arbitraje es el que jurídicamente me determina que esa es la sede del arbitraje. No, son cosas distintas. Es que en el país de tiempo atrás entendimos, y eso funciona bien, que si yo digo este arbitraje lo administrará la Cámara de Comercio de Barranquilla, entonces la sede es Barranquilla. Pero jurídicamente no tiene que ser así. Uno puede decir sede de Barranquilla, Cámara de Comercio de Medellín. ¿Y eso qué quiere decir? Los árbitros salen de aquí, las audiencias se pueden hacer aquí, y el día que salga el laudo se va para el Tribunal Superior del Atlántico. Eso es jurídicamente posible. No es usual, pero es posible. ¿Hasta ahí alguna pregunta? El profesor mío decía que cuando no había preguntas o todo el mundo había entendido todo o nadie había entendido nada y que lo primero era muy poco probable. De manera que, por favor. Muchas gracias. Bien. El arbitraje, esto es muy importante. El arbitraje en Colombia hoy, porque esto no era así antes, tanto el arbitraje doméstico, se los explicará el doctor Juan Pablo, como el arbitraje internacional son sistemas autocontenidos. En el sentido de que no tienen una remisión, en el caso del arbitraje doméstico no hay una remisión general al Código General del Proceso, hay unas puntuales para la admisión de la demanda, para las pruebas, etcétera, pero no hay una remisión general al Código General del Proceso. Y en el arbitraje internacional no hay remisión ni general
ni para asuntos puntuales. Y esto es común a la gran mayoría de países. Las leyes de arbitraje de la gran mayoría de los países se abstienen de hacer referencias al derecho interno de esos países, tanto el procesal como el sustancial. ¿Y eso qué quiere decir? Que si yo tengo vacíos, como necesariamente los tendré, o tengo problemas de interpretación, no voy a tener la posibilidad de recurrir al derecho interno para interpretar las normas o para llenar los vacíos. Les pongo un ejemplo. En el año 2000, 99, 2000 por allá, se expidió un laudo parcial de competencia en los Estados Unidos, donde un tribunal arbitral internacional dijo: yo soy competente para esta disputa. Y en Colombia se pidió un exequatur de ese laudo, porque, en fin, había otro tribunal aquí que estaba diciendo que él era el competente. Entonces, la manera que utilizaron los abogados para resolver ese problema era pedir un exequatur del laudo de allá. La Corte Suprema de Justicia, que es la que concede los exequaturs en esa época y aún hoy, se planteó el problema de si un laudo parcial, que ahorita los vamos a ver, es un laudo. Porque uno entiende normalmente por laudo el que resuelve la controversia de manera definitiva y no el que resuelve asuntos parciales como la competencia. Para definir si era o no laudo, y por lo tanto estaba o no sujeto a un exequatur, ese laudo parcial, recurrió al derecho interno colombiano y al Código de Procedimiento Civil, hizo un análisis y dijo: en Colombia los laudos parciales no son laudos, porque en Colombia es laudo lo que resuelve definitivamente la controversia y nada más. En Colombia hoy, por esa norma de la ley 1563, ese análisis se habría hecho de una manera distinta y recurriendo a fuentes distintas. La Corte, siguiendo la ley 1563, no habría volcado su análisis hacia el Código de Procedimiento Civil, sino que hubiera tenido que tener en cuenta esa regla. Y fíjense que son reglas que miran hacia afuera y no hacia adentro. Y aquí hay un tema muy interesante y les hago esta reflexión. Hay un grupo de arbitraje muy importante en la oficina de Sherman Sterling en París que se dedicó a hacer, hay una guía sobre la Convención de Nueva York y buscaron decisiones de casi todos los países del mundo que son miembros de la Convención de Nueva York, más de 100 países. Y encontraron que había muy pocas diferencias importantes en la manera como las cortes de cada país interpretaban la convención. Y el profesor Emanuel Gallard, que fue el que lideró ese esfuerzo, y estuvieron en Colombia aquí hace 2 años, no me crean porque han venido a bucear en Providencia, esa fue la razón por la que vinieron, pero entonces pararon y presentaron la guía. Dijo: mire, es muy interesante porque la Convención de Nueva York y la ley modelo que da lugar a las leyes de arbitraje de cada país le dan autonomía a cada país en las cosas que son importantes y exigen uniformidad en las que son también importantes, pero de alguna manera en las que los países están más dispuestos a generar consenso. Entonces, la Convención de Nueva York y la ley modelo permiten que cada país tenga sus propias reglas sobre qué es arbitrable y qué no. En eso no hay ninguna obligación de interpretar las cosas de acuerdo con otros países. Y en lo que es orden público internacional de ese país, y no. Este sistema internacional respeta la noción de orden público que cada país tenga y respeta la noción que cada país tenga sobre lo que es arbitrable y lo que no, y sobre eso no espera ningún tipo de uniformidad, muy bueno si la tuviéramos, pero no la espera. En otras cosas, sí. Y esto me recuerda, es un tema muy interesante, un libro de un historiador escocés, se llama Civilización, sobre por qué la civilización occidental en los últimos X cientos de años, como que de alguna manera le ha cogido una ventaja a las otras. Y en la mitad del libro está diciendo, es muy interesante ver cómo los sistemas políticos que están diseñados para permitirle a todo el mundo ser distinto, están generando el interés de la gente en parecerse cada vez más. Uno le dice a los adolescentes:
vístanse como quieran y al mes están todos vestidos igualito. Entonces, es un sistema muy interesante porque es un sistema donde la uniformidad se genera de manera voluntaria. ¿Y por qué se genera de manera voluntaria? Porque si nuestra ley no dijera esto, no pasaría nada. No estaríamos por fuera del sistema de arbitraje internacional, no estaríamos violando la Convención de Nueva York, ¿no? No hay ningún problema. Pero para que nuestro sistema de arbitraje internacional funcione, tenemos que seguir estas reglas. Entonces, eso que está ahí, ¿qué quiere decir? Finalmente, si yo quiero aplicar esa norma, ¿qué hago? Si yo quiero aplicar la regla de interpretación que me exige tener en cuenta el carácter internacional del arbitraje, lo primero que hay es un criterio negativo. No mire para adentro. No mire su código de procedimiento civil. No mire su código civil. No mire. El criterio no es ese. Y este es el criterio de interpretación un poquito más etéreo y más difícil. Y es, en el comercio internacional hay una serie de principios que se consideran más o menos generalmente aceptados. ¿Dónde los encuentro? Yo quiero buscar esos principios, ¿qué libro abro? Hay una serie de instrumentos que se han ido considerando que incorporan esos principios. Muy importante de ellos, y este es un tema muy interesante, es la Convención Internacional de Compraventa de Mercaderías. Esa es una convención que es muy interesante porque se ha usado, creo yo, menos de lo que se esperaba. En ese sentido no ha sido, se usa bastante, pero no ha tenido el éxito que en su momento se pensó que iba a tener para efectos de regular contratos de compraventa de mercaderías. Pero para efectos de servir de herramienta interpretativa de relaciones jurídicas internacionales sí se ha vuelto muy importante. Porque mucha gente considera que incorpora principios que son de una aceptación suficientemente generalizada para poderse aplicar como criterio interpretativo a diferentes situaciones. Entonces, uno podría en un momento dado buscar principios venidos de la Convención de Compraventa Internacional de Mercaderías, de la ley modelo de UNCITRAL, que no es una norma. La ley modelo de UNCITRAL es una amable sugerencia, no es más. Pero incorpora, y es una interpretación perfectamente válida, la que se hace a la luz de esa ley, incorpora principios y se considera que incorpora principios generalmente aceptados en materia de arbitraje. Y ustedes van a ver en muchas decisiones arbitrales, es que la ley modelo dice, la ley modelo dice, la ley modelo dice, y uno dice, pero ¿por qué me están citando la ley modelo que para efectos, desde el punto de vista puramente jurídico, es como que nos sentáramos nosotros aquí y escribiéramos una cosa y dijéramos, mire, interprétala de acuerdo con eso? ¿Por qué? Porque la comunidad internacional ha aceptado que incorpora una serie de principios que han salido de decisiones arbitrales, de decisiones jurisdiccionales y que esos principios están ahí. Entonces yo puedo recurrir a la ley modelo y la ley modelo es muy interesante porque además viene, si uno la busca, viene con una explicación hecha por las Naciones Unidas sobre cada uno de los artículos. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué dice esto? ¿Por qué no dice ciertas cosas que no dice? Tercero, hay otros instrumentos de los que se llaman de derecho blando, porque no son derecho, no son emitidos por autoridades, como las de la Barra Internacional de Abogados, el IBA. Y es importante mirar que la guía de la que se está hablando cuando uno va a utilizar fuentes no estatales sea una guía que goce de aceptación general. De estos instrumentos hay muchísimos. Y hay unos que les fue bien y hay otros que no. Entonces el IBA, por ejemplo, ha sacado guías sobre lo que uno se imagine. La que pegó fue la de pruebas. Hoy en día en el arbitraje internacional lo vamos a ver. Cuando uno habla de la guía de la IVA sobre pruebas, la gente acepta que eso incorpora una cantidad de principios que son generalmente aceptados internacionalmente. Hay otras guías de la IVA que en la medida que no tienen esa aceptación general, se acepta que no reflejan un entendimiento internacional de cómo deben ser las cosas y no serían un buen elemento para interpretar una ley de arbitraje. La Corte Suprema de Justicia colombiana, en un fallo que dictó hace 2 años más o menos,
de un exequatur, utiliza la guía de UNCITRAL sobre la que les estaba hablando, que este señor francés que se vino a bucear a Providencia presentó, y la utilizó como criterio para interpretar las causales. En ese caso concedió el exequatur, pero utilizó la guía. Y yo me acuerdo cuando este señor llegó aquí a Colombia, es que hay una abogada colombiana que trabaja con él. Me dijo, oiga, acaban de utilizar esto en la Corte Suprema de Justicia. Le dije, sí, yo no sabía que esto lo habían hecho ustedes. Esto fue una guía hecha por unas personas en una oficina. ¿Por qué eso sirve de criterio de interpretación? Primero, por el contenido, y segundo, por el origen de ese contenido. Porque existe una aceptación general de los principios que ese instrumento incorpora. Entonces, cuando uno habla del carácter internacional de la ley como criterio que uno debe tener en cuenta para interpretarla, lo que está hablando es de esos principios internacionales sobre arbitraje y sobre comercio internacional que uno encuentra en diferentes instrumentos internacionales y sobre los que hay un relativo consenso. Fíjense, por ejemplo, los documentos de la CCI sobre las cartas de crédito. Eso lo usa todo el mundo. Ustedes cogen cualquier carta de crédito expedida por AB Villas, por Davivienda, por cualquiera que dice documento 600 de la CCI. ¿Por qué? Porque funcionó, porque la gente considera que incorpora las reglas, y aquí se incorporan por contrato, la carta de crédito lo dice, que son generalmente aceptadas. Hay muchos otros que no tuvieron ese nivel de aceptación. Y el nivel de aceptación es el que en últimas permite tenerlos como principios generales. Entonces, el carácter internacional de la ley como criterio de interpretación se refiere a eso. Tenga en cuenta los principios más aceptados internacionalmente. La necesidad de promover la uniformidad en su aplicación, que es una cosa distinta. Lo primero es, asegúrese de que su interpretación se ajuste a criterios internacionales, no haga una interpretación doméstica, es en el fondo lo que le están diciendo a uno. Pero dos, dice, en lo posible, tratemos de no desviarnos mucho de lo que están haciendo los demás países. ¿Por qué? Porque finalmente, en los casos, por ejemplo, de reconocimientos de laudos, pues estamos reconociendo laudos que vienen de allá. Ellos van a reconocer laudos que vienen de acá. Es decir, en la medida en que todos estos países vamos a estar interactuando entre nosotros, continuemos con el respeto cada uno a su propio ordenamiento, y nuevamente, y esto es muy importante, lo voy a decir muchas veces a lo largo de la conferencia, cada país tiene su régimen de arbitraje internacional. Pero sí nos conviene a todos que los regímenes no sean innecesariamente distintos. Entonces, desde ese punto de vista, la ley le dice a uno, acuérdese que estamos tratando de promover la uniformidad. ¿Por qué? Porque eso da seguridad jurídica. Yo voy a hacer un negocio con un señor en Turquía. ¿Yo cómo sé qué reglas me va? Es decir, mientras contrato a un abogado turco para que me explique las cosas y finalmente entiendo la regla que estoy sometido, me gasté toda la plata del contrato. Si tenemos un régimen jurídico suficientemente similar que me permita a mí no tener que contratar abogados para eso, pues va a ser mucho más fácil el movimiento de bienes y servicios. Entonces yo con el señor de Turquía pacto una cláusula arbitral, le pongo de sede al arbitraje Lima, porque él no querrá que sea Colombia, yo no querré que sea Turquía, y sabemos que Perú es parte de la Convención de Nueva York, que la ley peruana de arbitraje es la ley modelo de UNCITRAL, y eso tanto al señor turco como a mí me dejan tranquilos, porque sabemos de qué nos están hablando. Entonces, esa interpretación, la necesidad de promover la uniformidad, es importante por eso, y es la razón por la que en los análisis de los temas arbitrales se encuentra uno referencias a fallos de autoridades extranjeras que uno dice, pero ¿y por qué me están citando una corte búlgara? Por eso. Porque citar fallos de autoridades judiciales que pertenecen a las mismas convenciones a las que pertenece Colombia, que la de Nueva York hoy en día es casi el mundo entero, 100 países, 160 y pico países. Pertenecemos a la misma convención. Son jueces que están aplicando en el fondo normas iguales o similares, que tienen el mismo propósito y que tienen el propósito de regular relaciones económicas
eventualmente entre ciudadanos de ese país y el país nuestro. Esa es la razón. Eso es muy distinto a en un escenario doméstico citar a un juez extranjero, porque ahí sí dice uno, bueno, ¿y eso? ¿Como de cuándo acá los jueces extranjeros son fuente de derecho en Colombia? No lo son. Pero dentro del propósito de promover la uniformidad en la aplicación de la ley de arbitraje, sí es perfectamente válido hacer referencia a lo que dicen jurisdicciones extranjeras, como lo será que las jurisdicciones extranjeras hagan referencia a lo que hacemos nosotros. La observancia de la buena fe, ahí el principio de la buena fe sí es el principio nuestro, doméstico. Y una nota sobre la buena fe en las relaciones internacionales. Una característica de los negocios internacionales es que los principios que resuelven las controversias, las reglas que resuelven las controversias suelen ser más generales que en los negocios domésticos. Incluso cuando en un arbitraje dice se aplica la ley colombiana, los árbitros tratan de no meterse en la última minucia de la ley colombiana, sino de mantenerse dentro de los principios generales del derecho de contratos colombiano. ¿Por qué? Porque eso es lo que uno razonablemente puede esperar que las partes tengan en cuenta cuando celebran y cuando ejecutan el contrato. Si estamos hablando de que un contrato entre partes del país A y el país B puede regirse por la ley del país C, pues no es razonable esperar que la gente se sepa la ley del país C con el mismo detalle con que se la sabe el que vive en ese país. Y entonces ahí aparecen principios generales, el primero de los cuales es la buena fe. Y la buena fe en este contexto implica en parte la interpretación de las normas desde el punto de lo que razonablemente hubiera podido esperar la otra parte, teniendo en cuenta las circunstancias de esa parte. Decir, mire, sí, perfecto, entre dos personas del mismo país, todo el mundo sabe que aquí, no sé, cualquier principio que aquí sea evidente. Pues que resulta que ese mismo principio en Dinamarca, pues allá no hablan de eso. Entonces, volvamos a la buena fe. Este señor danés, que se tuvo que familiarizar con la ley colombiana si la quiso someter a la ley colombiana, ¿con qué nivel de detalle se ha debido familiarizar? Entonces, mantengámonos en el ámbito de lo que es razonablemente esperable por cada una de las partes. Eso como criterio de interpretación de la ley. Y finalmente, dice, los vacíos, que las primeras reglas son para la interpretación de las normas. Y finalmente, los vacíos, cuando no haya norma, ¿de dónde saco la regla? Dice, de los principios generales que la inspiran. Y eso se los dirá cualquier practicante de arbitraje internacional, lo vuelca uno, primero, no exclusivamente, pero primero a la ley modelo. Porque a la ley modelo se le reconoce ser producto, ser la materialización de una cantidad de principios generales aceptados en materia de arbitraje. En el caso nuestro es muy sencillo porque la ley modelo es muy parecida a nuestra sección de arbitraje internacional. Pero esos principios se encuentran nuevamente en la ley modelo y en algunos de los instrumentos de derecho blando. ¿Esto por qué es importante? Porque uno tiene que tener en cuenta que para este instrumento en particular, la interpretación no es mirando para adentro, sino mirando para afuera. Ahora, ¿qué pasa? Que los tribunales de diferentes países le han ido dando más importancia a unos instrumentos que a otros. Entonces, con ese fallo, la Corte Suprema de Justicia nuestra ha hecho menciones importantes y relevantes a la guía de UNCITRAL, a la ley modelo y a las reglas de pruebas de la IVA. La Corte Suprema nuestra como que acepta hoy en día, y lo ha hecho en fallos de exequatur, tal vez en uno de anulación, acepta que esos son instrumentos legítimos para efectos de encontrar principios generalmente aceptados en materia de arbitraje. Y nosotros, nuestros tribunales, irán desarrollando los criterios sobre qué implica cada una de esas cosas, y esos criterios incluirán referencias a unos instrumentos a los que aquí les daremos una determinada credibilidad y en otros países les pueden dar más o les pueden dar menos. Pero en últimas, cada país está tratando de buscar el lugar
donde ellos consideran que estos principios se encuentran. ¿Bien? ¿Está ahí alguna pregunta? Muchas gracias. Buena pregunta, digamos, en el fondo la pregunta es, ¿yo cómo escojo entre todo esto? Finalmente, ¿por qué esta, por qué esta, por qué esta? Yo siempre he pensado, y esta es mi opinión personal, que el análisis tiene que ser parecido al análisis que uno hace sobre cuál es la costumbre mercantil aplicable en relaciones sustanciales domésticas. Uno está aplicando el Código de Comercio, porque la costumbre en una plaza es distinta de la costumbre en otra plaza. Yo siempre he creído que lo primero que uno tiene que hacer es ubicar la controversia en el espacio hasta donde sea ubicable. Entonces, si tengo una controversia esencialmente latinoamericana, yo trataría de buscar instrumentos que en Latinoamérica, se hayan usado más, y trataría de mirar decisiones de tribunales latinoamericanos, porque me parece que es lo que uno razonablemente le puede exigir a las partes que hayan tenido en cuenta. Entonces, si un peruano celebra un negocio con un uruguayo y escoge en Colombia de sede para el arbitraje, yo creo que la interpretación de la norma, si uno tiene un problema, si el tribunal tiene un problema interpretando la ley de arbitraje, yo creo que uno siempre puede usar la ley modelo, porque yo creo que cualquier país esperaría que uno use la ley modelo, y yo creo que uno debería buscar interpretaciones de la ley modelo o interpretaciones de las leyes de arbitraje que hayan hecho países en la región, porque es lo que uno razonablemente puede esperar que las partes estén preparadas para eso. Pero ese es criterio mío. La cosa se dificulta en los negocios que involucran países que no tienen nada que ver entre sí. Hoy en día China hace negocios con todo el mundo y China no me parece a nada. Entonces, yo tengo un tribunal arbitral entre una compañía colombiana y una china y me toca adoptar una serie de decisiones hasta dónde estoy utilizando unos instrumentos que yo pueda decir que razonablemente los chinos esperaban que yo utilizara como criterio de aplicación. Pero mi criterio siempre sería, use un instrumento, primero, que goce de reconocimiento internacional, y eso se puede averiguar, eso uno lo puede mirar en los textos. Y segundo, piense en lo que las partes razonablemente hubieran podido esperar cuando celebraron el pacto arbitral. Porque de pronto hay instrumentos que son, en Europa, por ejemplo, Europa como es un espacio tan pequeño con tantos países, allá hay una cantidad de arbitraje internacional. Ese es el lugar del mundo donde más arbitraje internacional hay, porque allá uno anda en carro 3 horas y pasa por 7 países. Entonces, y allá hay una cantidad de instrumentos con una cantidad de detalles y de minucias que la gente por fuera de Europa pues ni conoce, ni está pendiente de eso. Entonces, si fuera, por ejemplo, entre 2 países europeos, creo que sería legítimo interpretar una ley utilizando uno de esos instrumentos. Si un país de los 2 está por fuera de Europa, uno diría, hombre, un señor sentado en Perú, pues no está familiarizado con esa regulación, use la ley modelo. La ley modelo sí, todo el mundo la tiene en cuenta, porque para bien o para mal uno la usa o para emularla o para saber en qué se está distanciando de ella, porque ese es como el centro común para toda la comunidad arbitral.
pero es una decisión con muy alto grado de discreción y con muy poco control judicial. Finalmente, si un tribunal arbitral dice, es que yo de acuerdo con este instrumento creo esto, salvo que eso termine violando el orden público de alguna manera, esa decisión se quedó así. No sé si le respondí la pregunta. Bien. El texto del doctor Juan Pablo, ustedes lo van a ver, y esta numeración sigue el texto del doctor Juan Pablo. El 1.5, el papel de la autonomía privada. La regla general en arbitraje internacional es la autonomía de la voluntad. Y es la regla general, repito, porque estamos hablando de derechos disponibles. Luego, realmente, si una determinada parte decide darle un tratamiento A, B o C a su derecho, pues eso es respetable. Y si una parte de un país quiere someter su controversia a la ley de un país X, está en su derecho. ¿Por qué? Porque es su derecho disponible que le concierne solo a él y por eso es disponible. Entonces, es la regla general, pero aquí también en las reglas de arbitraje, y me estoy refiriendo al procedimiento arbitral, no a la norma sustancial que rige la controversia, también hay normas imperativas. Por ejemplo, las normas sobre medidas cautelares. Ahora lo vamos a ver porque todos los reglamentos de arbitraje tienen normas sobre medidas cautelares, pero la mayoría de las leyes de arbitraje también las tienen y a veces entran en conflicto entre sí. Hay una parte muy importante del sector arbitral que considera, y lo considero yo también, que esas normas son imperativas. Yo creo que uno no puede, por referencia a un reglamento de arbitraje o por pacto entre las partes, por ejemplo, eliminar requisitos para el decreto de una medida cautelar que la ley sí exige. Si la ley de arbitraje de un país dice que una medida cautelar requiere 3 requisitos, yo no puedo hacer referencia a un arbitraje que exige solamente 2 y por esa vía eliminar uno de los requisitos. Esas normas normalmente se entiende que son imperativas. Los recursos contra el laudo. Como regla general, el recurso de anulación no es renunciable en ninguna parte. Ha habido, hace como 10 años, había creo que 2 países en el mundo donde era renunciable, creo que Bélgica, no me acuerdo, y Suecia, tal vez Suiza. Bueno, a esos países no les fue bien permitiendo la renuncia al recurso de anulación. La gente empezó a no acudir más a ese país como sede, porque si bien la gente quiere su tribunal arbitral, la gente también quiere algún tipo de control sobre lo que está haciendo el tribunal arbitral. Entonces, si la ley de arbitraje dice que hay recurso de anulación y que estas son las causales, pues eso como regla general se entiende que no es renunciable. Hay una norma que existe en la ley 1563 y que es común en otras leyes de arbitraje, que dice que cuando la controversia no guarde ninguna relación con Colombia, y no obstante eso las partes hayan escogido Colombia como sede, pueden renunciar al recurso de anulación, pero en ese caso el laudo no se considerará colombiano y para ejecutarlo en Colombia tienen que seguir proceso de reconocimiento. Eso sí existe en muchos sitios, pero es cambiar un control por el otro. Pero la idea de que uno puede sustraer un laudo completamente al control judicial, eso hoy en el mundo no conozco un régimen que lo permita. Laudos sin controles en el mundo que yo sepa no hay. ¿Por qué? Porque la norma que los establece normalmente se entiende es imperativa. Las limitaciones a la manera de seleccionar los árbitros, eso es muy importante porque uno muchas veces dice me someto a este reglamento y la sede de mi arbitraje es en ese país. Escojamos, reglamento de la Cámara de Comercio Internacional, sede del arbitraje es Colombia. Y resulta que la ley de arbitraje establece unos requisitos para escoger los árbitros que entran en conflicto con lo que dice el reglamento. Sobre eso prima la ley de arbitraje. ¿Por qué? Porque las normas sobre la calidad de los árbitros normalmente se entiende que son imperativas. Entonces, cuando uno piensa en la autonomía privada
en arbitraje internacional lo que tiene que tener es una lista mental de cuáles son las excepciones a la autonomía privada. Normalmente son estas. Hay un poco de discusión sobre algunas otras. Hay países que son más liberales que otros en la interpretación de las cosas, pero en términos generales yo les diría que en la mayoría de los países ustedes les van a decir todas estas disposiciones que están en la ley de arbitraje son inmodificables por las partes, bien sea en el pacto arbitral o en la referencia al reglamento. Sí, señor. Ese tema lo vamos a tratar en más detalle al final cuando veamos la anulación y el reconocimiento, la anulación de laudos expedidos acá y el reconocimiento de laudos extranjeros, pero le anticipo lo siguiente, y es: todo país tiene un orden público doméstico y un orden público internacional de ese país. El orden público doméstico es la suma de las normas imperativas. Y el orden público internacional del país es una noción más restringida y que se aplica a relaciones jurídicas internacionales, pero que tocan con el país. En Colombia hemos tenido un desarrollo jurisprudencial muy interesante sobre ese tema en la Corte Suprema de Justicia, incluso desde mucho antes de que el arbitraje realmente se empezara a mover aquí en el país, porque era una de las condiciones para conceder exequatur sobre sentencias de jueces extranjeros. Entonces, casos de familia, casos de sucesiones, casos donde realmente es un tema sensible. ¿Y cuál es, digamos, la discusión que subyace a esta noción? ¿Por qué el orden público es distinto si la operación es internacional que si no? ¿Por qué no son iguales? Porque los países somos tan distintos todos finalmente en muchas cosas que si uno exigiera respeto por el 100% de sus normas imperativas, el resultado sería que terminaría rechazando el reconocimiento de muchas sentencias, el reconocimiento de muchos laudos, sería imposible aplicar la ley extranjera para muchos contratos. Entonces los países dijeron: mire, hagamos una cosa. No es razonable en una relación que involucra a dos países que cualquiera de los dos países le exija al otro ceñirse en un 100% a su propio ordenamiento jurídico. Porque digamos que la misma propensión que uno tendría a decirles: no, usted se ajusta a mi ordenamiento jurídico, la tendrían ellos. Y no, usted se ajusta al mío. Entonces, ¿esa discusión en qué termina? Dice, bueno, no vamos a tener una noción de orden público común a todo el mundo, porque en derecho internacional privado no la hay y en arbitraje no la hay. No hay, bueno, por ahí hay alguna gente que dice que hay ciertos principios que sí son universales. Yo nunca he creído mucho en eso. Hoy en día lo que se considera es que cada país tiene su propia noción de orden público, pero que cuando esa noción se aplica a relaciones internacionales es más restringida que la que se aplica a relaciones domésticas. ¿Eso qué quiere decir? Que puede haber muchos eventos en los que, no obstante la violación de una norma imperativa colombiana, no necesariamente existe una violación del orden público internacional colombiano. Eso es lo que le puedo decir por ahora. Cuando lleguemos a esa parte, si quiere, se lo amplío un poco más. Pero en eso a mí me ha parecido siempre que la jurisprudencia nuestra es absolutamente de lujo, y no estoy hablando de los últimos 10 años, sino de los últimos 30. Si uno se sienta y se mira los fallos de exequatur de la Sala de Casación Civil, en eso es una jurisprudencia absolutamente acorde con los principios internacionales y al mismo tiempo con los principios constitucionales nuestros. Sí, señor. Perdón un segundito, ya le llevan un micrófono. Le decía, doctor, que usted ha expuesto desde el punto de vista procesal esas limitaciones a la autonomía privada, y quisiera saber la incidencia desde el punto de vista sustancial. Ejemplo, se pacta un arbitraje internacional en Colombia cuyo objeto contractual es
dentro del ámbito colombiano un objeto ilícito. Se me ocurre, por ejemplo, se dispone sobre, no sé, desechos nucleares, qué sé yo. Bajo ese supuesto, podrían las partes dentro del contexto colombiano, o mejor, dentro del arbitraje internacional colombiano, podría declararse nulo ese arbitraje con esa incidencia por haber dispuesto las partes una resolución de un conflicto sobre un objeto ilícito en Colombia y quedarse las partes sin arbitraje. A ver, excelente pregunta, porque la respuesta es distinta dependiendo de quién es el operador. Entonces, aquí les hago un paréntesis de unos 10 minutos porque este es un tema muy importante. Los tribunales arbitrales nacionales son jueces del foro. Tribunal Arbitral Nacional es un juez colombiano y está sujeto a todas las reglas del juez colombiano, incluso las disciplinarias, que eso es poco inusual, pero los tribunales arbitrales internacionales, la expresión que se usa es, todos tienen una sede, pero no tienen foro, no son jueces del foro. Y es razonable que no lo sean porque, dadas las características que hay para ser árbitro, pues uno no podría aceptar que unas personas extranjeras y sin formación jurídica, que pueden ser árbitros, se consideren jueces del foro colombiano, porque uno no puede aceptar que sean jueces. Un ingeniero noruego, ¿no? ¿Eso qué implicación tiene? Que un tribunal internacional no es el guardián del orden público de un determinado país, como sí lo son todos los jueces y los tribunales arbitrales nacionales. Son guardianes del orden público colombiano en su conjunto. El Tribunal Internacional no. Entonces, empiezo por el final. Cuando uno mira las causales para negar el reconocimiento de un laudo, hay dos que se pueden declarar de oficio, que son la no arbitrabilidad de la controversia. Este tribunal falló sobre una cosa que en este país no se puede llevar a arbitraje, y la violación del orden público internacional colombiano. Entonces, mi primera respuesta a su pregunta es, si hubiera un laudo que falla sobre un asunto que viola el orden público internacional colombiano, ese laudo aquí nunca se va a ejecutar. ¿Qué pasa? Que se puede ejecutar en otra parte, si de pronto no viola el orden público internacional de allá. Pero desde el punto de vista de cómo se protege Colombia y cada país contra que esas cosas ocurran, es con esas dos causales que están en la Convención de Nueva York, que están en nuestra ley también. Y nosotros nunca nos vamos a ver sometidos, ni ningún país se va a ver sometido a ejecutar y a reconocer en su país un laudo que verse sobre asuntos que uno mismo no considera arbitrables o que uno mismo considera violatorios del orden público internacional. La pregunta es mucho más complicada cuando el operador es el tribunal arbitral, por lo que le acabo de decir. Como ellos no son guardianes del orden público colombiano, ellos pueden darle validez a un contrato que viole el orden público colombiano. La respuesta es en muchos casos sí. Y la pregunta más difícil que hay en arbitraje internacional, para mí, es ¿qué normas son realmente imperativas para un tribunal arbitral internacional desde el punto de vista sustancial? Porque dentro de esa libertad que tienen las partes para escoger la ley sustancial aplicable, pueden escoger una ley sustancial de un país que sí permite lo que nuestro país no permite. Y esa es una discusión que escapa tal vez al alcance de lo que estamos viendo hoy. Entonces, la discusión sobre si el tribunal arbitral anularía o no anularía ese contrato, esa se la quedo debiendo. Pero respecto de la posibilidad de que vía arbitraje internacional termine uno ejecutando en Colombia o haciendo valer en Colombia derechos que en ausencia de ese mecanismo de solución de controversias no tendría porque un juez sí le habría anulado el contrato, lo que uno tiene es las reglas de anulación por un lado, que dicen lo mismo, y las de reconocimiento, que dicen en este país y cada país de las mismas, si la controversia no es arbitrable, ese laudo no se ejecuta aquí. Y si el laudo,
viola el orden público internacional colombiano, ese laudo tampoco se ejecuta aquí. Que es que eran dos partes colombianas y lograron ejecutarlo en Turquía. Listo, pues qué vaina, aquí no. Esa sería mi respuesta. Pero desde el punto de vista sustancial, si el tribunal arbitral está necesariamente obligado a anular el contrato porque viola el orden público internacional colombiano, no necesariamente. Pero ¿cuál es el problema? Y le anticipo donde empieza la discusión sobre lo otro, y es el primer deber de un tribunal arbitral es dictar un laudo válido. Y si el tribunal ve que el laudo que va a dictar viola el orden público internacional del país de la sede, pues sabe que se lo van a anular. Entonces, por esa vía probablemente no lo haría. Pero no es porque desde el punto de vista sustancial necesariamente esté obligado a anular el contrato. No sé si con eso le respondí la pregunta. ¿Sí? ¿Por allá había otra pregunta? Bien. Bueno. Ya voy a preguntar que se querían parar. Sí, si les parece, paremos, hay un refrigerio afuera, ahorita volvemos.